Lección 8. Magnitudes y unidades radiológicas. Curso de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la Radiación, ICRU, fundada en 1925, se ocupa de la definición de las magnitudes y unidades radiológicas, así como de las recomendaciones acerca de su uso y de los métodos adecuados de medida. Por otro lado, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, fundada en 1928 por la Sociedad Internacional de Radiología y modificada con su nombre actual en 1950, se ocupa de establecer recomendaciones similares en relación con la protección radiológica. La definición formal y una descripción completa de las magnitudes fundamentales utilizadas en dosimetría de radiaciones y en protección radiológica puede encontrarse en los informes ICRU 60 de 1998 e ICRU 51 de 1993, así como en la publicación ICRP 60 de 1991 e ICRP 103 del año 2007. La definición utilizada en la legislación española se encuentra en el anexo 1 del Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las radiaciones ionizantes. Las magnitudes las podemos clasificar en 5 grandes categorías. Primera, radiométricas, que son magnitudes asociadas a un campo de radiación, como la cantidad, fluencia de partículas y la calidad, distribución espectral de un haz de radiación. Segundo, los coeficientes de interacción, atenuación, absorción, etc., que son magnitudes asociadas a la interacción de la radiación con la materia. 3. Magnitudes dosimétricas, que son magnitudes relacionadas con la medida de la energía absorbida y de su distribución. Son generalmente producto de magnitudes de las dos categorías anteriores. 4. Magnitudes asociadas con el campo de radiación producido por las sustancias radiactivas. Y 5. Magnitudes utilizadas en radioprotección, que son magnitudes relacionadas con el efecto biológico de las magnitudes dosimétricas y que atienden tanto al tipo de radiación como a la naturaleza del medio irradiado. Las magnitudes empleadas en el ámbito de las radiaciones ionizantes están clasificadas y definidas en la ICRU Report número 60. Entre las relacionadas con la radiactividad tendremos la actividad, la constante radiactiva y la tasa de Kerman-aire. Las relacionadas con la radiometría tendríamos el número de partículas, el flujo de partículas y la fluencia energética. Las relacionadas con los coeficientes de interacción serían las secciones eficaces y los coeficientes de atenuación, absorción, etc. Y finalmente las relacionadas con la dosimetría del paciente tendríamos el kerma, la exposición y la dosis absorbida. De entre las magnitudes radiológicas, unas son específicas o definidas para partículas cargadas o directamente ionizantes, y otras para partículas no cargadas o indirectamente ionizantes. De todas las magnitudes consideraremos solo las más importantes. La primera magnitud que definiremos es la exposición, que es la carga total de los iones de un mismo signo producidos en el aire cuando todos los electrones liberados por los fotones en una masa de aire han sido detenidos por completo en el seno del aire. Esta es una magnitud definida solamente para los fotones cuando interaccionan en el aire. La nombraremos con una X, que será igual a diferencial de Q partido diferencial de M. Su unidad en el sistema internacional es el culombio partido por kilogramo. La unidad antigua es el Röntgen. Un Röntgen es igual a 2,58 por 10 elevado a menos 4 culombios partido por kilogramo. O lo que es lo mismo, un culombio partido por kilogramo es igual a 3.876 Röntgen. Supongamos que tenemos un volumen infinitamente pequeño. En él representamos los núcleos de los átomos de este medio, los orbitales asociados a los núcleos de estos átomos. Supongamos que nuestro volumen es aire, por lo tanto, este será nuestro diferencial de masa. Supongamos que un fotón entra en nuestro diferencial de masa.
En esta primera interacción sufrirá un efecto Compton, apareciendo un electrón con una cierta energía cinética y un fotón con energía inferior a la inicial y en una dirección diferente. Este electrón interacciona con el medio creando otra ionización, las cuales seguirán produciendo ionizaciones hasta que queden frenados del todo. El fotón anterior va a sufrir otra interacción Compton, apareciendo un electrón y otro fotón. Este electrón interacciona mediante un frenado continuando su trayectoria, apareciendo un fotón. Este electrón continúa haciendo más ionizaciones. El fotón sufre un efecto fotoeléctrico desapareciendo y apareciendo un electrón con una cierta energía cinética. El electrón interacciona haciendo más ionizaciones. El fotón anterior sufre otro efecto fotoeléctrico. El electrón que aparece sufre una excitación y sale un fotón característico que a su vez sufre otro efecto fotoeléctrico. Otro fotón puede entrar en nuestro diferencial de volumen y tener energía suficiente para interaccionar creando pares. Tras esta simulación a nivel microscópico de cómo se va a generar todos los electrones dentro de nuestro diferencial de volumen, ocurre a veces que un electrón que interacciona con un átomo fuera de nuestro diferencial de volumen va a generar un electrón cuya cascada electrónica va a quedar dentro de nuestro diferencial de volumen. Y por el contrario, otras veces un fotón que interacciona dentro de nuestro diferencial de volumen va a generar electrones cuya cascada electrónica quedará fuera del diferencial de volumen. Cuando los electrones que entran dentro de nuestro diferencial de volumen y que han sido creados por interacciones externas al diferencial de volumen quedan compensados con los electrones que, creados por interacciones dentro de nuestro diferencial de volumen, acaban fuera de nuestro diferencial de volumen, se dice entonces que estamos en una situación de equilibrio electrónico. En esta situación es cuando definimos la exposición como la carga total de los iones del mismo signo producidos en el aire cuando todos los electrones liberados por los fotones en una masa de aire han sido detenidos por completo en el seno del aire. Ese es nuestro diferencial de Q. Si la muestra de masa elegida está rodeada de una gran cantidad de masa de idéntica naturaleza, el número de ionizaciones que escapa de un elemento diferencial de masa puede venir compensada por otras ionizaciones procedentes de la materia circunvecina. Esta circunstancia es lo que conocemos como equilibrio electrónico. La tasa de exposición se define como diferencial de x partido diferencial de t, donde diferencial de x es el incremento de exposición durante el intervalo de tiempo diferencial de t. Su unidad en el sistema internacional es el coulombio kilogramo a la menos 1 segundo a la menos 1 y en la unidad antigua es el Röntgen por el segundo a la menos 1. De acuerdo con los niveles de radiación se pueden utilizar otras unidades de tiempo como es la hora o el minuto. La exposición es una magnitud definida exclusivamente para un haz o campo de fotones, ya sean rayos X o rayos gamma, y en un medio específico, que es el aire. El efecto medido es la ionización del aire, cuando la magnitud de importancia radiobiológica es la energía absorbida en el medio. Por lo tanto, la exposición no es más que una magnitud de paso hacia la magnitud que verdaderamente nos interesa, que es la dosis absorbida. La exposición es una magnitud que disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente emisora, cuando ésta emite fotones de forma homogénea en todas las direcciones. Si a 1 metro tenemos una exposición de x sub 0, a 2 metros tendremos x sub 0 partido por 4 y a 3 x sub 0 partido por 9. La siguiente magnitud que definimos es el kerma. El nombre de esta magnitud radiológica deriva de las iniciales de la definición breve inglesa, energía cinética transferida por unidad de masa, y queda definida como el cociente diferencial de E sub tr partido por diferencial de m, donde diferencial de E sub tr es igual a la suma de todas las energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas liberadas por partículas ionizantes no cargadas en un material de masa diferencial de m. Su unidad en el sistema internacional es el julio partido por kilogramo y su nombre especial es el Gray, simbolizado como G mayúscula y Y minúscula. Un Gray es igual a un julio partido por un kilogramo. La
unidad antigua de Kerma es el rad, cuya relación con el sistema internacional es un rad igual a 10 a la menos 2 julios partido por kilogramo, igual a un centigray. Dicho de otro modo, un gray igual a 100 rad. En nuestra simulación microscópica, esa energía transferida sería la suma de la energía cinética de todas las partículas cargadas que inicialmente han sido liberadas por los fotones que han interaccionado con nuestro diferencial de masa. En nuestro caso, serían las energías cinéticas de las partículas de las zonas sombreadas. El kerma es una magnitud característica de un campo de partículas no cargadas. Se puede definir para neutrones y para fotones. Sus valores numéricos, expresados en grays, se parecen mucho a los valores numéricos correspondientes a la dosis absorbida en aire, en agua o en tejido biológico blando, cuando la dosis absorbida se expresa en Siever y estamos en condiciones de equilibrio electrónico. El kerma ya se puede definir en cualquier material, no solamente en aire como era la exposición. También podemos definir la tasa de Kerma como el cociente diferencial de K partido de diferencial de T, donde diferencial de K es la variación del Kerma en el intervalo de tiempo diferencial de T. Y por fin, la dosis absorbida. La dosis absorbida, que llamaremos como D mayúscula, en un material dado se define como el cociente diferencial de epsilon partido diferencial de m, donde diferencial de epsilon es la energía media impartida por la radiación en un material de masa diferencial de m. Epsilon representa la energía neta que se queda en el volumen del material considerado. Las unidades en el sistema internacional y las especiales, y también las antiguas de la dosis absorbida y de las correspondientes tasas de esta magnitud, son las mismas que las establecidas por el Kerma, pues ambas magnitudes tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, sus unidades serán el julio partido por kilogramo, que es igual a un gray, y que a su vez es igual a 100 rad. En nuestro ejemplo microscópico, la dosis absorbida vendría representada por la energía cedida al medio y que queda en el medio, que sería la que queda en la zona sombreada en rojo. La sombreada en azul sería el kerma. El kerma sería un poco superior a la dosis absorbida, ya que podría haber pérdidas de energía en diferencial de m por electrones frenados o rayos X característicos que podrían ceder su energía fuera del diferencial de volumen. La dosis absorbida, que es la magnitud dosimétrica de más interés, resulta válida para cualquier tipo de radiación y requiere especificar el material en el que se cede la energía. En un diferencial de m, sobre la que incide radiación gamma, la suma de la energía cinética de todas las partículas cargadas liberadas forman el kerma, pero tan solo una fracción de esta energía quedará absorbida en la masa de referencia, que es la dosis absorbida. En estas condiciones, el kerma siempre será mayor que la dosis absorbida. Pero si la muestra de masa elegida está rodeada de una gran cantidad de masa de idéntica naturaleza, la energía que escapa del elemento de masa diferencial de m puede venir compensada por otras partículas procedentes de la materia que la rodea, que pueden penetrar en diferencial de m. Si se produce esta circunstancia conocida como equilibrio electrónico y es despreciable la producción de radiación de frenado, el kerma y la dosis absorbida son iguales. Cuando no hay equilibrio electrónico, resulta muy difícil relacionarlas. Cuando existe equilibrio electrónico, la dosis es igual al kerma y esta a su vez es igual a un factor por la exposición que mediríamos en aire. El factor F depende del material y de la energía de los fotones. En esta tabla tenemos los valores típicos de F para agua, hueso y músculo y para energías de 100 y de 10 keV. Como en los casos anteriores, podemos definir la tasa de dosis absorbida como el cociente diferencial de D partido diferencial de T, donde diferencial de D es el incremento de dosis absorbida durante el intervalo de tiempo diferencial de T. Podremos expresarlo en grays partido por segundo, grays partido por minuto o grays partido por hora según el nivel de radiación al que estemos sometidos.
Una magnitud que vamos a definir únicamente para partículas cargadas en cualquier material es la transferencia lineal de energía, que se define como el cociente diferencial de E partido diferencial de L, donde diferencial de E es la energía disipada por una partícula cargada al atravesar la longitud diferencial de L a causa de aquellas colisiones con electrones en las que la pérdida de energía es inferior a un determinado valor. Su unidad será el julio partido por metro. También podremos expresarlo como electronvoltio partido por metro o kiloelectronvoltio partido por metro, kiloelectronvoltio partido por micrómetro, etc. Pasemos ahora a hablar de las magnitudes que utilizamos en protección radiológica. Las magnitudes limitadoras son las que se utilizan para establecer límites máximos con objeto de proteger a los seres humanos de los posibles efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Estas magnitudes son valores medios, promediados sobre una masa extensa, como puede ser un órgano o un tejido humano. Normalmente no nos interesa tanto la magnitud física de la dosis absorbida, sino una magnitud que nos indique los posibles efectos biológicos. Primero hablaremos de la dosis equivalente y después definiremos la dosis efectiva. Los estudios biológicos han mostrado que la probabilidad de efectos estocásticos sobre la salud debidos a las radiaciones ionizantes depende no solo de la dosis absorbida, es decir, de la energía depositada por unidad de masa, sino también del tipo y energía de la radiación considerada. Ello es consecuencia de los diferentes procesos mediante los cuales se deposita la energía a nivel microscópico, que varían dependiendo del tipo de radiación, fotones, electrones, neutrones, partículas pesadas, etc. Para tener en cuenta dicho efecto, ICRP introdujo los denominados factores de ponderación de la radiación o factores de peso de la radiación en la definición de una nueva magnitud. Supongamos que tenemos bolas de diferentes tipos, desde la bola de ping-pong, bola de golf, bola de tenis, un balón de fútbol y una bola de bolos. Si la bola de bolos pesa 10 kilos y la bola de ping-pong 100 gramos, nos preguntamos si el efecto biológico de una bola de bolos es igual al efecto biológico que producirían 100 bolas de ping-pong. Si lanzamos 100 bolas de ping-pong con una cierta velocidad sobre una persona, probablemente ésta no sufrirá ningún daño. Pero si con la misma velocidad lanzamos una bola de bolos sobre la persona, seguramente los daños serán cuantificables. Este es el sentido de los factores de ponderación o peso de la radiación. Para distinguir el diferente efecto biológico se utiliza lo que hemos llamado como factor de ponderación o de peso de la radiación y denominamos como W sub R. Según ICRP 103, para fotones WR vale 1. Para electrones y muones WR también vale 1. El valor WR para neutrones varía entre 2 y 22, dependiendo de la energía de los neutrones. Para protones, piones cargados, etc., WR vale 2 y para partículas alfa y fragmentos de fisión y núcleos pesados, WR vale 20. Por lo tanto, vamos a definir una nueva magnitud que le vamos a llamar dosis equivalente con la letra H, que va a ser igual a W sub R por D, donde D es la dosis absorbida en un órgano o un tejido. Ya que W sub R es adimensional, la unidad para medir la dosis equivalente será el julio partido por kilogramo. Sin embargo, se utiliza un nombre especial que es el Sievert para distinguir claramente cuándo se está hablando de esta magnitud o cuándo de dosis absorbida o de Kerma, que son magnitudes dosimétricas que no tienen en cuenta los posibles efectos biológicos. Los valores actuales de los factores de ponderación aparecen en la ICRP 103 del año 2007. Estos valores sustituyen a los anteriores de la ICRP 60 del año 1991. Por lo tanto, la dosis equivalente en un órgano o tejido T debido a la radiación R va a ser H sub TR igual a WR por D sub TR, donde D sub TR es la dosis absorbida media para la radiación R
en el órgano o tejido T y W sub R es el factor de ponderación para la radiación R. En el caso en el que existan radiaciones y energías con distintos valores W sub R, la dosis equivalente en el órgano o tejido T será HT igual al sumatorio en R de W sub R por D sub TR. Como ya se ha indicado antes, su unidad será el Siever y la unidad antigua es el Rem, donde un Siever es igual a 100 Rem. Hay que tener en cuenta que hay otra magnitud llamada equivalente de dosis en un punto y que se introdujo por primera vez en 1962 para tener en cuenta la distinta eficacia biológica relativa de los diferentes tipos de radiación ionizante en los niveles bajos de exposición. En su versión más reciente, el equivalente de dosis, también llamado H en un punto de un órgano o tejido, se definió como H igual a Q por D, donde D era la dosis absorbida y Q el factor de calidad en ese punto. El factor de calidad se introduce para cuantificar la mayor o menor eficacia biológica de las partículas cargadas generadas en los procesos de absorción de energía. La Comisión Internacional de Protección Radiológica recomienda una relación entre el factor de calidad Q y la transferencia lineal de energía o poder de frenado lineal. Una vez aclarado esto, pasemos a hablar de la dosis efectiva. La probabilidad de aparición de efectos estocásticos depende no solo del tipo de radiación, sino también del órgano considerado. Es decir, no todos los órganos y tejidos del cuerpo humano son igualmente radiosensibles. Por lo tanto, se consideró apropiado definir una magnitud más, a partir de la dosis equivalente, que tuviese en cuenta la combinación de diferentes dosis en diferentes órganos como consecuencia de una irradiación del cuerpo entero. Los diferentes tejidos no son igualmente sensibles a la dosis recibida, ni los daños producidos en ellos son igual de graves. La combinación de la probabilidad y la gravedad del daño se denomina detrimento. Para ponderar el detrimento en la dosis total se asigna un factor de peso de tejido, W sub T. De esta forma definimos la dosis efectiva, llamada E, igual al sumatorio de W sub T por H sub T, donde W sub T es el factor de peso del órgano T y H sub T es la dosis equivalente en el órgano T. En la tabla siguiente se muestran los factores de peso de tejido W sub T según ICRP 103. Un factor 0,08 para gónadas, un factor 0,12 para médula ósea, otro para colon, otro para pulmón y otro para estómago. También un factor 0,12 para un conjunto de órganos incluidos dentro de otros, entre los cuales tendríamos bazo, útero, etc. Un factor 0,04 para tiroides, otro para hígado y otro igual para esófago. Factor 0,12 para mama, factor 0,01 para piel y también para superficie ósea. Factor 0,01 para cerebro, 0,04 para vejiga y 0,01 para glándulas salivales. Los factores de peso de tejido también se han ido actualizando con el tiempo, empezando en la ICRP 26, pasando por la ICRP 60 y los que actualmente están en vigor en la ICRP 103. Las magnitudes limitadoras descritas anteriormente no pueden medirse, puesto que para ello habría que situar los detectores en el interior de los órganos del cuerpo humano. Por esta razón, ICRU ha definido un grupo de magnitudes capaces de proporcionar en la práctica una aproximación razonable o una sobreestimación de las magnitudes limitadoras. Estas magnitudes medibles se definen a partir de la dosis equivalente en un punto del cuerpo humano o de un maniquí y su relación con las magnitudes limitadoras puede calcularse para condiciones de radiación determinadas. La dosis efectiva puede simularse a través de la metodología de Monte Carlo en un modelo MIR5 o se puede medir en un fantoma Rando-Alderson para posteriormente compararlo con las magnitudes operacionales.
Para la vigilancia individual se recomienda el uso del equivalente de dosis personal H sub P D, y para la vigilancia de área se han introducido dos magnitudes que enlazan la irradiación externa con la dosis efectiva y con la dosis en la piel y el cristalino. Son el equivalente de dosis ambiental H*D y el equivalente de dosis direccional H'(D). El equivalente de dosis ambiental H*D en un punto de un campo de radiación es el equivalente de dosis que se produciría por el correspondiente campo alineado en la esfera ICRU a una profundidad d sobre el radio opuesto a la dirección del campo alineado. La esfera ICRU es una esfera equivalente a tejido de 30 centímetros de diámetro. El equivalente de dosis personal H sub PD es el equivalente de dosis en tejido blando, por debajo de un punto especificado del cuerpo y a una profundidad apropiada, d. Su unidad en el sistema internacional va a ser el julio partido por kilogramo y su nombre especial es el Sievert. Para radiación fuertemente penetrante se recomienda una profundidad de 10 milímetros y para la débilmente penetrante se emplea 0,07 milímetros para la piel y 3 milímetros para el cristalino. H sub PD se puede medir con un detector que se lleva en la superficie del cuerpo cubierto con un espesor apropiado de material equivalente a tejido. Hay que tener en cuenta que esta magnitud se define sobre el cuerpo humano y no sobre la esfera ICRU como ocurría en el caso del equivalente de dosis ambiental y el direccional. De manera que H sub P 0,07 estimará la dosis superficial, H sub P 3 estimará la dosis en cristalino y H sub P 10 será una estimación de la dosis profunda. Esta será una aproximación a la dosis efectiva. En la gráfica podemos ver la relación entre la dosis efectiva E y la dosis equivalente personal H sub P10 para fotones en distintas geometrías de irradiación. Como podemos observar, H sub P10 siempre sobreestima la dosis efectiva. En la tabla siguiente tenemos un resumen de las magnitudes y sus unidades más importantes. Kerma, tasa de Kerma, dosis absorbida, tasa de dosis absorbida, exposición, tasa de exposición, dosis equivalente en un tejido u órgano y dosis efectiva. En radiodiagnóstico, la dosis absorbida en un medio es prácticamente igual al Kerma en ese medio. Si el medio es el aire, la dosis en Grays en el aire será aproximadamente igual al Kerma en Grays en aire y será a su vez aproximadamente igual a la exposición en Röntgen por 0,0087642, de forma que en aire un Gray es aproximadamente igual a 114 con un Röntgen. Las referencias de dosis en radiodiagnóstico se toman como dosis absorbida en aire en la superficie de entrada del paciente que está siendo sometido a una exploración radiológica, incluyendo el factor de retrodispersión. Por lo tanto, la dosis superficie de entrada, DSE, va a ser igual al factor de retrodispersión por el Kerma a la entrada del paciente. En la gráfica podemos ver el factor de retrodispersión, en inglés BSF, en función de la capa hemirreductora y del tamaño de campo. Este factor varía entre 1,15 y 1,45 en radiodiagnóstico convencional. Para las calidades de haz utilizadas en radiodiagnóstico, excepto para la mamografía, los factores de retrodispersión varían entre 1,3 y 1,4, de forma que en la mayoría de los casos puede utilizarse sin error apreciable un valor único medio de 1,35. De forma que en las exploraciones convencionales la dosis superficie de entrada en Grays será aproximadamente igual a 1,35 por el Kerma en aire en Grays. Otra magnitud que suele utilizarse principalmente en exploraciones complejas para definir valores de referencia es el producto dosis por área. Este se define como el producto de la dosis absorbida y el área del campo de rayos X. Puede determinarse en cualquier posición entre la fuente de rayos X y el paciente. La unidad más habitual del producto dosis área es el Gray por centímetro cuadrado. Para la medida del producto dosis área se utilizan cámaras planas de transmisión
y electrómetros que recogen su medida. Por otro lado, la dosis en un medio diferente al aire se relaciona con la dosis en aire a través de la relación entre los coeficientes de absorción del medio y del aire para una energía dada. En la gráfica podemos ver cómo cambia ese factor y observamos que para músculo y para agua ese factor es próximo a 1, para casi todo el rango de energías. Para grasa y metacrilato ese factor varía entre 0,6 y 1,1, de forma que a partir de 70 kV ese factor está muy próximo a 1. En el rango del radio diagnóstico, esta relación para el músculo o tejido blando se suele asumir como una constante igual a 1,06, que introduce un error inferior al 1% en ese rango energético. De modo que podemos definir la dosis absorbida por el músculo en la superficie de entrada del paciente según la siguiente relación. Dosis en músculo en la superficie de entrada será igual a 1,06 por 1,35 por el kerma en aire. Este sería el esquema de las magnitudes definidas para un tubo de rayos X convencional. El producto dosis por área, que lo mediríamos a la salida del colimador con una cámara de ionización plana. En la superficie de entrada del paciente podríamos medir el kerma en aire cuando no hay paciente y la dosis superficie de entrada. Y finalmente, en el interior del paciente mediríamos la dosis en los diferentes órganos. En el caso de la mamografía, las magnitudes dosimétricas utilizadas son el kerma en aire en la superficie de entrada sin retrodispersión, la dosis absorbida en aire en la superficie de entrada de la mama con retrodispersión y la dosis glandular media en la mama. Las dos primeras magnitudes se diferencian únicamente en el factor de retrodispersión, cuyo valor promedio en mamografía es 1,09. La dosis glandular media se obtiene a partir del kerma en aire mediante unos factores adimensionales que dependen tanto de la calidad del haz, tensión, filtración y material constructivo del ánodo, como de factores propios de la mama, espesor y composición. La dosimetría en tomografía computarizada requiere de la definición de magnitudes especiales. Estas magnitudes se describen en el Documento Europeo sobre Criterios de Calidad en Tomografía Computarizada. El primero es el índice de dosis CT ponderado, CTDIW, el cual representa aproximadamente la dosis media por corte en un maniquí CT de cabeza o de cuerpo expresada como dosis absorbida en aire. Y el segundo es el producto dosis por longitud, DLP, que caracteriza la exposición para un examen completo integrando linealmente la dosis al maniquí estándar de CT expresado en términos de dosis absorbida en aire por unidad de longitud. Para calcular esas dos magnitudes es preciso determinar antes el índice de dosis TC normalizado ponderado en cada uno de los maniquís estándar de cabeza, que es un maniquí cilíndrico de 16 centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura, o en el maniquí de cuerpo, maniquí cilíndrico de 32 centímetros de diámetro y 15 centímetros de altura, según la ecuación siguiente. El CTDI normalizado ponderado es igual a 1 partido por Q por 1/3 del CTDI 10 centímetros medido en el centro más 2/3 del CTDI 10 centímetros medido en la periferia, donde Q es la carga en masas por corte y el CTDI 10 centímetros en el centro representa el CTDI 10 centímetros evaluado por una cámara de lápiz de 10 centímetros de longitud ubicada en el centro del maniquí correspondiente, y el CTDI 10 centímetros en la periferia es la misma magnitud medida en la periferia del mismo maniquí, es decir, a 1 centímetro de profundidad. Finalmente, la expresión que define el CTDI 10 centímetros es la siguiente. CTDI 10 centímetros igual a 1 partido por E por la integral entre menos 5 centímetros y más 5 centímetros de dz por diferencial de z, donde E es el espesor de corte nominal en centímetros y dz es la dosis absorbida en aire en la posición z del eje de la cámara. En la imagen podemos ver el maniquí de cabeza y el maniquí de cuerpo y una cámara lápiz para medir el CTDI.
Finalmente, el CTDI ponderado será el CTDI normalizado ponderado por la carga en mases. En la imagen se muestra la expresión matemática del producto dosis por longitud para el caso de una exploración secuencial y también para el caso de una exploración helicoidal. Por otro lado, la dosis efectiva y la dosis en diferentes órganos se pueden estimar a través del CTDI 10 centímetros medido en el aire. Esta medida se realiza en el centro del gantry y sin maniquí. Para estimar estas dosis se pueden utilizar algunas aplicaciones informáticas que usan una serie de tablas de la NRPB SR250 donde están tabuladas la relación entre el CTDI 10 centímetros medido en el aire y la dosis en los diferentes órganos para pacientes estándar. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.